Estamos de regreso en Puntos de Vista. Estamos ahora con Pilar Freitas, candidata a regidora por Diálogo Vecinal, con la alcaldesa Susana Villarán, quien va a la reelección. Señora Freitas, buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. Gracias a ti, David. Bien, debe ser la candidata a regidora que mayor cantidad de noticias ha generado en las últimas semanas. La última y es, digamos, la menos grave, por decirlo de alguna manera, es que tuvo una observación en su postulación al jurado. ¿Ya fue resuelto el problema específico de la firma y la huella dactilar que faltaba en su postulación? Sí, en la declaración jurada, una de las hojas, faltaba mi firma, la huella digital, y ya lo subsané esta mañana. Y eso ha pasado en varias candidaturas, ¿no? O sea, hay varios regidores Todas las listas han tenido observaciones y son materia de subsanación. Ahora bien, en las últimas semanas, en realidad, este ha sido el tema último que se ha presentado, pero ha habido varias críticas sobre su inclusión dentro de la lista de la alcaldesa Susana Villarán. Vamos a ir luego punto por punto. Pero en el caso específico de cómo sí terminó usted participando en la lista de diálogo vecinal, usted viene por el lado de Perú Posible, como parte de la alianza con Perú Posible. ¿La alcaldesa simplemente aceptó la lista que llegó de Perú Posible tal cual era, o ella le dio el visto bueno a su participación específicamente? La participación mía obedece a una propuesta del Partido Perú Posible, aprobada dentro de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional. Esta es recibida por la alcaldesa Susana Villarán y la alcaldesa respeta el pedido del partido y acepta mi candidatura entre las demás candidaturas que también se presentan. ¿Y en qué se basa esta confianza que tiene Perú Posible en usted? Bueno, en la experiencia que tengo, ya soy regidora. En la revocatoria yo he sido la candidata más votada a favor, o sea, es decir, en la más alta votación a mi favor, para que no me revoquen, ha estado en ese momento. O sea, yo he sacado más votos que todos los demás regidores, por un lado. Pero esos votos, digamos, los votos por el no... Fueron personales. Fueron pocos, digamos, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de gente que votó por que no se revoque a un regidor en particular fue... Bueno, pero mi votación estuvo más allá de los 2,5 millones de votantes. Entonces, eso es una fortaleza, y también la experiencia que tengo, no solamente en el sector público. Yo vengo trabajando desde hace muchísimos años, desde el año 74, que yo me inicio como practicante, y a través de todos estos años yo he tenido varias experiencias laborales en el sector público, y bueno, Perú Posible consideró que era una candidata idónea. Bien, el tema de su paso por el sector público, de hecho tener tanto tiempo es una ventaja, conocer el aparato estatal es una ventaja, en un país como el Perú mucho más, pero ha habido diferentes críticas, ¿no? Sobre su participación durante el gobierno de Fujimori, durante las firmas falsas del presidente Toledo. Vayamos primero a la época de Fujimori, por ejemplo. Una de las cosas que se ha dicho es que usted era procuradora cuando el gobierno de Fujimori persiguió a Baru Gibson, que era el dueño del Canal 2. Bueno, esta es una leyenda que se ha generado y que me viene atribuyendo hace más de 20 años. Yo participo como procuradora del Poder Judicial defendiendo al Estado de Derecho, defendiendo a la institución que es el Poder Judicial, como ya lo he señalado. En este caso la causa era extraña. No era ninguna causa extraña. Quiero explicarlo al detalle. En un proceso civil, en donde se presenta un cuestionado libro de actas, este es enviado por el juez del proceso civil a la Fiscalía para que se revise, porque se atribuía que había una falsificación en este libro de actas. ¿Qué delitos estaba cometiendo contra la institución que yo tenía que defender? Un delito contra la Administración de Justicia, si es que se detecta que realmente ha existido esta falsificación del libro de actas. Entonces, el fiscal recibe el expediente, hace la denuncia y obligatoriamente tiene que notificar al procurador del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que éste defienda al Poder Judicial en el caso de que se hubiera cometido algún delito. Esa es la actuación que yo realizo, la de defensa del Poder Judicial. No veo nombres, no veo personas,
Y para mí era una denuncia más de los 36.000 casos que yo he llevado. Y como tal, hice mi labor. Ahora, yo no decido, como procuradora, no tomo partido, no sentencio, ni siquiera tengo ningún tipo de atribución para determinar nada. Lo único que yo en ese momento tenía que hacer es perseguir una reparación civil en el caso que se hubiera cometido un delito. Pero es curioso porque después usted pasa a formar parte de Perú Posible y es durante el gobierno... No paso a formar parte, yo ya era parte de Perú Posible. Yo soy fundadora del partido. Yo me inicio en Perú Posible en el año 94 como fundadora, pero yo realizo un trabajo profesional desde el año 75, 74. Ahí me inicio yo trabajando para el Estado. O sea, son labores paralelas, pero yo nunca intervine en ninguna decisión de orden política, ni jurisdiccional, ni mucho menos mientras fui procuradora del Poder Judicial. Hice una labor técnica y profesional. Ahora, durante el gobierno del expresidente Toledo hay dos señalamientos. Uno que tiene que ver que esta fábrica de firmas falsas que efectivamente sucedió para la inscripción de Perú Posible. Y, bueno, se menciona que usted formaba parte del partido, no que tuvo una participación directa. Y el segundo caso es el tema de que usted sí era viceministra cuando sucedió ese tema de las cartas que se enviaron a la Santa Sede criticando a Monseñor Cipriani. Con respecto a la firma falsa, jamás he sido inculpada, ni señalada, ni siquiera demandada ni denunciada. Nunca he sido juzgada por ese tema. Pero sin embargo, por una razón política, me incorporan como si hubiera participado en algún hecho que esté vinculado con las firmas falsas. Es una leyenda también. ¿Cuál era su participación, cargo en ese momento en el partido? En ese momento, cuando se inscribe el partido, yo ya había pedido licencia porque justamente estaba desarrollando la labor de procuradora. Inicialmente, con el primer bloque que se presentan de firmas, yo era la personera. Después de eso, yo renuncio a desarrollar esa labor y estuve con licencia durante un tiempo. Con relación a las cartas del Vaticano... ¿Cuándo vuelve al partido? Yo me retomo la actividad en el año 2000. Pero eso coincide más o menos con la época en la cual se pasó todo esto, ¿no? O sea, digamos, lo de la falsificación de firmas. Pero no he tenido ninguna participación y a nadie me ha señalado como falsificadora, ni mucho menos he sido procesada. Pero digamos, no digo que usted haya participado directamente, pero digamos, en el partido imagino que pero no tenía ningún los más altos sustento. encargados tenían conocimiento de que esto estaba pasando. O sea, yo desconozco, porque yo no he participado, no he estado, que de lo que yo sé, para mí no ha habido falsificación de firmas, porque yo no conozco esos hechos, no los conozco. Ok, el tema de las cartas que llevó el señor, que se confirmó que llevó el señor Fernando Olivera, que era ministro en ese momento de la cartera, donde usted era viceministra. No fui nunca viceministra de Justicia, eso es falso, es otro invento. Nunca he sido viceministra de Justicia, jamás. ¿Cuál era su cargo en el ministerio? Era procuradora encargada del Ministerio de Justicia. ¿Sí? Ok, que es un cargo importante dentro del ministerio. ¿No tuvo ninguna participación en el tema de las cartas? Absolutamente. Yo no sé de dónde sacaron esa leyenda también. Es otro de los tantos inventos. Si todo esto es un invento, digamos, porque cuando hay una acusación, cuando hay 4 o 5, digamos, indicaciones contra una persona, uno debería esperar, si todas son falsas, que es una persona muy importante. ¿Por qué tendría, en este caso, a la oposición que tener el ojo puesto encima de usted? ¿Por qué crees? Imagínate tú la cantidad de detractores que he tenido yo como procuradora pública del Poder Judicial. ¿A quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, toda la corrupción que se genera durante el régimen de Montesinos. Yo he sido la que he defendido al Estado ante toda esta parte de personas que cometieron delitos de corrupción. He litigado contra todo el narcotráfico, desde, como yo he señalado en otro canal, desde la más alta cúpula de narcotraficantes, que podrían mencionar los nombres, pero no viene a caso, contra todos los terroristas, porque acuérdate que se volvió a juzgar a los terroristas, desde Abimael Guzmán hasta el último y más pequeño de los terroristas. Entonces, todas las bandas organizadas. Es un trabajo duro, silencioso, pero sin embargo, tengo muchos detractores. Tengo que hacerle 2 preguntas finales para que usted termine de hacer su descargo respecto a 2 temas. Uno tiene que ver con el tema de la Fundación Canevaro, donde se dice que usted cambió los estatutos para incurrir luego en malos manejos. ¿Qué pasó ahí? Falso.
Yo quiero señalar en principio que la Fundación Canevaro es una entidad privada, no tiene recursos del Estado, su patrimonio no pertenece al Tesoro Público, tampoco recibe ningún tipo de ayuda de ninguna otra institución. Funciona con recursos propios, como cualquier entidad privada. Y se rige por un testamento, porque se trata de un legado. En la época en que se da ese estatuto, que dicen que yo lo modifiqué, lo cual no es cierto, porque para modificar un estatuto se necesita el consenso de toda la Junta de Administración, que son 5 miembros. ¿Y por qué lo realizan? Porque la Fundación Canevaro, antes de este estatuto, fue intervenida muchas veces por los gobiernos de turno. La Fundación Canevaro tenía un patrimonio inmenso. Pero si es una fundación privada, ¿no dice usted por qué? ¿Cómo iba a ser? Intervenían porque cambiaban los miembros por una intervención del Estado. ¿Pero cómo se metía el Estado en una fundación privada? Porque hay un Consejo privada? de Supervigilancia de Fundaciones, Ya. que depende del Ministerio de Justicia, y a través del cual habían intervenciones que han permitido que se modifique la forma de trabajo. Hubo un momento en la historia de la Fundación que no había dinero para dar subvenciones, únicamente para pagar planillas, porque se infló la planilla, entraba gente, y todo esto se trató de evitar. Tan es así que en este momento, desde el año 2000 a la fecha, el patrimonio de la Fundación se ha triplicado. Las subvenciones, la ayuda que se otorga a las instituciones que nosotros subvencionamos, se ha multiplicado por 4. Y el capital también. Entonces hoy es una institución sólida, próspera, y que responde a los beneficiarios, que no son ni el Asilo Canevaro, ni la beneficencia pública, ni otras instituciones que se han señalado. Son las instituciones que están señaladas en el testamento, que son 8, entre las cuales se encuentra... Bien, señora Freitas, lamentablemente se acabó el tiempo. Bueno, esperemos que no salgan más acusaciones. Usted dice que tiene muchos enemigos, tal vez durante la campaña sigamos viendo algunas indicaciones adicionales. Igual le invitaremos para que usted dé sus descargos. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias. Bien, se acabó el punto de vista, los veo mañana.